Amigos y amigas, que tengan excelente tarde. Tremendo encontronazo en la Cámara de Diputados. El diputado Sergio Barrera, diputado del movimiento Paniaguado, se desboca de coraje en contra del gobierno del presidente López Obrador. Este diputado del movimiento Paniaguado pues está diciendo que el gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es un gobierno fracasado y que día a día estamos peor que antes. Está diciendo así el diputado Sergio Barrera, diputado del Movimiento Ciudadano. El diputado Ángel Benjamín Robles, diputado del PT, lo encaró y le da tremenda madrina enfrente de todos ahí en la Cámara de Diputados. Pero antes de poner el encontronazo, amigos, los invitamos a que se suscriban a este canal, que activen la campanita de notificaciones y que nos regalen un like para que le lleguemos a más personas con esta información. Primero vamos a ver la participación del diputado Sergio Barrera, diputado del Movimiento Paniaguado, cómo se desboca en contra del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y después la participación del diputado Benjamín Robles, diputado del PT, cómo lo encara y lo deja callado. Vamos a escuchar qué es lo que pasó en la Cámara de Diputados. Compañeras y compañeros diputados, personalmente y como fracción parlamentaria dentro de la Cámara nos daría más gusto que pues entablar esta glosia y pudiéramos destacar los resultados positivos que se tienen en materia económica. Pero lo cierto es que ni buscando con el mayor ahínco encontramos nada que merezca ser reconocido. Bien sabemos que el problema económico del país tiene componentes internacionales como la pandemia, la invasión a Ucrania, el alza de los precios del gas, que tienen impactos muy negativos en nuestra riqueza nacional. Sin embargo, no podemos dejar de mencionar que la política económica del gobierno es completamente deficiente. No han tomado ni una sola medida eficaz para contrarrestar estos efectos y hoy nos entregan más pobres, y ahora también se baja del barco la secretaria. De verdad que este gobierno ha minado la confianza en las instituciones y ha ahuyentado la inversión. Ha revertido contratos sin mayor justificación que el capricho del presidente. Han insistido en actos ilegales, aún contraviniendo órdenes de los jueces, pero sobre todo ha dejado a la ciudadanía sola frente a estas complicaciones, profundizando aún más la crisis de empleo y de crecimiento. Culpar a factores externos es una cobardía, porque veamos los números, los índices de crecimiento no han aumentado desde que inició esta administración, y eso ocurrió antes de la crisis sanitaria. En este gobierno no hay una política de generación de riqueza, nos queda claro, pero tampoco hay una política de gasto responsable que ayude a cerrar los porcentajes de desigualdad que se vive en México. En lugar de apostarle a un sistema de salud que permitiera a las y los mexicanos ser sanos y productivos, han desmantelado lo que se había avanzado en esa materia. Miremos nuestro sistema educativo de más de 3.5 millones de niñas y niños y jóvenes que tuvieron que abandonar sus estudios tras la pandemia. ¿Y qué ha hecho el gobierno federal? Nada. Por el contrario, ha pauperizado la Secretaría de Educación junto a sus planes de estudios. Queremos que nos expliquen cómo se le va a dar cumplimiento a las prioridades de gasto si la misma Sedena pues goza prácticamente de todo el presupuesto. La Sedena es la supersecretaría, y qué miedo que también la Sedena empiece a ver las cuestiones económicas en este país. El secretario nos pide creer que ahora sí vamos a crecer, cuando no ha habido ni una sola política exitosa para generar crecimiento económico. Nos piden que creamos ahora sí que van a cumplir su palabra, como si este gobierno no fuera una colección de mentiras y promesas incumplidas, cuando hoy mismo nos enteramos que la Secretaría de Economía renuncia en medio de la crisis actual, y podemos constatar un hartazgo a las prácticas autoritarias que existen dentro del gabinete, el poco o nulo margen de acción que el presidente da a sus secretarios para que puedan cumplir con su trabajo, porque esto pone en riesgo al mismo diputado, gobierno. por favor. Concluyo. A 4 años de este gobierno tendríamos que tener menos excusas y más resultados. En la bancada naranja seguiremos trabajando con dedicación en las propuestas que hagan sentido a la situación económica de millones y millones de mexicanos. Bueno, amigos, esa fue la participación del diputado Sergio Barrera, diputado del Movimiento Paniaguado. Ahora vamos a ver la participación del diputado Ángel Benjamín Robles, diputado del PT, cómo encara a este diputado. Vamos a escuchar. Neoliberales que en
escuchado pues las participaciones de todos los grupos parlamentarios, dejaré a quien vaya a hablar en nombre de Morena, ya los oradores que faltan, pero debo decirles con franqueza, las diputadas, los diputados de oposición están reprobados en materia económica, no dan una, no dan pie con bola. Es más, yo le propongo, Presidenta, ¿por qué no organizamos un diplomado en economía para que aprendan lo que hay que hablar en materia de este tema tan importante? No me digan que lo puede impartir el PRI, si no vean cómo nos dejaron jodido el país, por el amor de Dios, no vengan con esas tonterías, compañeras y compañeros. Hablemos con mucha seriedad. 4 años de mantener la ruta económica. Diputado Robles Montoya, le pido a las legisladoras y legisladores que permitamos que siga con su participación. Hemos escuchado de manera educada a cada uno de los ponentes de los diferentes grupos parlamentarios, por lo que pido lo mismo para el diputado Benjamín Robles. Adelante, diputado. 4 años de mantener la ruta económica del proyecto alternativo de nación que desde muchos años atrás viene impulsando el presidente López Obrador, más o menos 2005, 2006, pero que en el 2018 a finales arranca de manera oficial. 4 años de avances, 4 años de logros importantes, a pesar de los 2 que tuvimos de la pandemia del COVID y de los 4 que hemos enfrentado en esta Cámara de la pandemia llamada México, Van contra México. Por cierto, que también ya se está extinguiendo. 4 años de ir acabando con los privilegios de unos cuantos para en su lugar atender a la mayor parte de las mexicanas y mexicanos. 70% de las familias de este país reciben por lo menos un respaldo. Lo que pasa es que no les interesan los pobres. A ustedes les interesa la pobreza en la que han caído los grandes empresarios a quienes se les ha obligado a pagar los impuestos que antes no lo hacían en contubernio con los malos gobiernos que hemos tenido en este país. Por lo tanto, compañeras y compañeros, sí, les venimos a reiterar, por el bien de todos, primero los pobres. Separar el poder político del poder económico, para empezar a construir, como lo hemos hecho desde hace 4 años, esta nueva etapa en la vida nacional. ¿Qué hemos hecho en estos 4 años, por cierto, que tanto enfurece a la oposición? Pues aparte, como ya lo he sostenido, de llevar apoyos al 70% de las familias mexicanas, dándole cobertura por lo menos a uno de nuestros programas sociales, aparte de haber realizado grandes obras, como el de Aeropuerto de Santa Lucía, el Felipe Ángeles, o como estar construyendo el Tren Maya o el corredor transísmico, sin endeudar al país por estos proyectos como lo hacían en el pasado. Eso es lo que los enfurece. Y aparte, por supuesto, obligarlos a pagar los impuestos a esos empresarios neoliberales que en contubernio con los malos gobiernos se hacían que la Virgen les hablaba a la hora de cumplirle al país. Hoy, en cambio, establecemos acuerdos con empresarios patriotas, con buenos empresarios, precisamente en el contexto de lo que aquí vienen a minimizar, el pacto contra la carestía y la inflación, que si no fuese por las medidas impulsadas por este gobierno, propuestas por López Obrador, no sabemos qué tanto habría crecido, pero apretándose el cinturón, no como en el pasado, donde le decían al pueblo, hay que apretarse el cinturón, mexicanas y mexicanos. Hoy es el gobierno el que se aprieta el cinturón y por eso absorbió los impuestos a las gasolinas, compañeras y compañeros. Ya sé que les puede, pero hay que decir que los éxitos de la política económica presentada por Andrés Manuel López Obrador muestran el contraste que existe entre la concepción humanista de la economía y el perverso modelo neoliberal que tanta pobreza
dejó en este país. Vaya lección que se siguen llevando los conservadores, porque no atinan a pensar cómo, y refuto los dichos aquí de representantes de Acción Nacional que hablan de cómo están supuestamente, según ellos, las cosas en este país, decirle que los datos que nosotros sí consideramos es como López Obrador es el segundo presidente más querido en el mundo, y eso es en parte por la política económica que viene impulsando nuestro presidente. Seguiremos combatiendo la corrupción, seguiremos trabajando por el bien de México, primero los pobres. Bueno amigos, si les gustó esta información, comparten en sus redes sociales, activen la campanita de notificación, regálenos un like para que le lleguemos a más personas con este video, suscríbanse al canal y dejen sus comentarios. Gracias y nos vemos hasta la próxima. Adiós.